Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Fornerino, soy estudiante por medio de la plataforma de Saya y este es un video expositivo acerca de las infografías realizadas a lo largo del semestre de Electrónica de Comunicaciones. La práctica número 1, titulada Efecto de ruido de la señal, es aquella en la cual definimos ciertos conceptos como ruido, que es aquella señal no deseada que se puede mezclar o que se mezcla con la señal útil transmitida, que puede modificarla, crear interferencia y en el peor de los casos hasta destruirla. También hablamos sobre el canal de comunicación, que es el medio físico por el que viaja o se transmite la señal. Es el filtro, que es aquel que discrimina cierto tipo de frecuencias con respecto a otras dentro de una banda. Y también el atenuador, que es aquel que disminuye la magnitud de la señal transmitida. Y el ecualizador, que es aquel que modifica el volumen del contenido de la señal que se procesa. También estudiamos el diagrama de ojo y cómo, por respecto a su gráfica, podemos hacer un análisis completo de la señal que se está procesando o transmitiendo. También estudiamos sobre la interferencia intersimbólica, que es aquella en donde un símbolo interfiere contra los símbolos posteriores. En la siguiente práctica hablamos sobre los amplificadores de RF, en donde definimos al amplificador como que todo aquel dispositivo que mediante utilizando la energía es capaz de amplificar la amplitud de un fenómeno. También los clasificamos en clase A, clase B y clase C, y según las gráficas nos podemos dar cuenta cómo conducen, si en un ciclo completo, en un semiciclo o en menos de un semiciclo. Hablamos sobre la ecuación de la transformación de impedancia y el amplificador selectivo, que es esencialmente un receptor de baja frecuencia y que tiene una banda muy estrecha, generalmente centrada en el 1 kHz, y las aplicaciones que este tiene dentro del campo de la comunicación. En la siguiente práctica hablamos sobre los osciladores, definimos la importancia del parámetro Q, que es aquel que mide la relación entre la energía que es almacenada y la energía que se disipa en un ciclo completo de la señal. Nombramos algunos tipos y mostramos su estructura, como el Armstrong, el Hartley, el puente de Wien y el Colpitts. También definimos el ruido de fase, como las variaciones aleatorias de su fase instantánea con respecto a una señal ideal. Seguido, hablamos sobre el dispositivo integrado, el NE555, que es de la generación de temporizadores, pulsos y osciladores. El 555 también puede ser implementado para proporcionar retardos en el tiempo como un oscilador y un circuito integrado de flip-flop. Estudiamos su estructura interna y cómo se ve físicamente, de sus 8 pines y cómo conectarlos y para qué sirve cada uno. Y vimos las múltiples aplicaciones que tiene este dispositivo debido a que lo podemos utilizar como temporizador, multivibrador, detector, generador de frecuencias de sonidos, contadores, entre otras. Por último, hablamos sobre los circuitos mezcladores y los PLL. Los circuitos mezcladores en telecomunicaciones y en electrónica son aquellos que se conocen como los que son capaces que a partir de 2 señales de entrada generan una frecuencia de señal nueva y que tienen características de que no son lineales y que además son variables en el tiempo. Estos circuitos mezcladores, a la final, las señales de entrada son tomadas como parásitas y eliminadas por medio de filtros generalmente, y se emplea nada más la señal útil que se generó por medio de las que se fueron eliminadas. Por otra parte, el circuito PLL es básicamente un circuito de lazo cerrado que es capaz de sincronizar la fase de un oscilador controlado por voltaje con la fase referente de una señal de entrada, y que su función principal es generar en su señal de salida una amplitud fija y que sea físicamente coincidente con las señales de entrada. Esto es un resumen de las infografías realizadas y de las prácticas desarrolladas a lo largo del semestre. Gracias.